María Teresa caminaba por las calles empedradas del mercado con el corazón destrozado en mil pedazos. Apenas 3 días atrás había descubierto a su prometido, Gustavo, besando a su propia prima en el jardín de la hacienda familiar. Las lágrimas ya no brotaban de sus ojos color miel, pues había llorado tanto que sentía su alma completamente seca, como las flores marchitas que ahora vendía en su humilde puesto del mercado. Era una tarde de octubre cuando las hojas doradas caían sobre los adoquines y el viento traía consigo el aroma a canela y promesas rotas. Entre los vendedores ambulantes y los gritos de los comerciantes, María Teresa notó una carpa color púrpura que nunca antes había visto en esa esquina. Cortinas de terciopelo gastado se movían con la brisa, y sobre la entrada colgaba un letrero desgastado que decía Esmeralda al vidente de las estrellas, algo inexplicable. Una fuerza magnética que no podía comprender atrajo a María Teresa hacia aquella carpa misteriosa. Sus pies se movieron solos como si el destino mismo la arrastrara. Al cruzar las cortinas, se encontró en un espacio pequeño iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El aroma a incienso de sándalo invadía el aire espeso. Sentada frente a una mesa redonda cubierta con un mantel bordado de lunas y estrellas, estaba Esmeralda. Era una mujer de edad indeterminada, con el cabello negro azabache recogido en trenzas adornadas con monedas de plata. Sus ojos oscuros brillaban con una sabiduría ancestral que parecía atravesar el tiempo mismo. Llevaba un vestido rojo intenso y en sus dedos resplandecían anillos con piedras de colores que capturaban la luz de las velas, sin que María Teresa dijera una sola palabra. Esmeralda levantó su mano derecha, indicándole que tomara asiento. La joven obedeció, sintiendo como sus piernas temblaban mientras se sentaba en la silla de madera frente a la enigmática mujer. La cigana extendió sus manos sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, esperando. María Teresa colocó sus manos temblorosas sobre las de Esmeralda. Y en ese instante sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Esmeralda cerró los ojos y su respiración se volvió profunda y rítmica. Las velas parpadearon como si una presencia invisible hubiera entrado en la carpa. Después de lo que parecieron eternos minutos de silencio, la vidente abrió los ojos y miró fijamente a María Teresa con una intensidad que la hizo estremecer hasta el alma. La voz de Esmeralda surgió grave y misteriosa como el eco de cavernas antiguas. Le dijo a María Teresa que el hombre que acababa de perder jamás había sido su destino, sino apenas una piedra en el camino, una lección dolorosa que el universo le había puesto para prepararla. Le reveló que su verdadero amor, el hombre que había sido escrito en las estrellas desde antes de su nacimiento, llevaba una marca especial, una marca de nacimiento en forma de luna creciente en su hombro derecho. Pero la profecía no terminaba ahí. Esmeralda apretó las manos de María Teresa con fuerza mientras le advertía que antes de encontrar a ese hombre, ella debería pasar por 3 grandes pruebas del destino. 3 hombres cruzarían su camino, 3 amores falsos que parecerían verdaderos, 3 ilusiones que romperían su corazón antes de que pudiera reconocer al amor auténtico. La cigana le advirtió con severidad que no intentara forzar el destino, que no buscara desesperadamente la marca de la luna, porque el amor verdadero llegaría solo cuando ella estuviera realmente lista para recibirlo. María Teresa salió de aquella carpa con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. En su mente resonaban las palabras de Esmeralda como campanas de una iglesia lejana. Aquella misma noche, incapaz de dormir, se quedó mirando por la ventana de su pequeña habitación las estrellas que titilaban en el cielo oscuro, preguntándose quién sería ese hombre misterioso que llevaba la marca de su destino. Pasaron apenas 2 semanas cuando María Teresa conoció a Ricardo Santamaría, un médico prestigioso que había llegado al pueblo para trabajar en el hospital municipal. Era un hombre elegante, de 35 años, con cabello castaño perfectamente peinado y modales refinados que contrastaban con la sencillez del mercado. Ricardo llegó una mañana buscando flores para decorar su nuevo consultorio y quedó inmediatamente cautivado por la belleza natural de María Teresa, por sus ojos color miel y su sonrisa tímida.
El médico comenzó a visitarla todos los días, comprando ramos de flores que en realidad no necesitaba, solo por el placer de verla y escuchar su voz melodiosa. Le hablaba de la ciudad, de sus viajes por Europa, de las óperas en teatros magníficos y de restaurantes lujosos. María Teresa escuchaba fascinada, sintiendo que un mundo completamente nuevo se abría ante ella como los pétalos de una rosa al amanecer. Durante 3 meses, Ricardo la cortejó con la paciencia de un santo y la persistencia de un enamorado. La llevó a cenar a los mejores restaurantes de la ciudad vecina, le regaló vestidos elegantes que ella jamás había soñado con tener, y le susurraba palabras hermosas que hacían que su corazón olvidara por momentos el dolor de la traición pasada. María Teresa comenzó a creer que quizás Ricardo era el hombre de la profecía, que tal vez las estrellas se habían equivocado o que Esmeralda había interpretado malos signos del destino. Una tarde, mientras paseaban por el parque central y Ricardo le hablaba de matrimonio y de mudarse juntos a la capital, María Teresa reunió el coraje para preguntarle si tenía alguna marca de nacimiento. Ricardo se rió con esa risa condescendiente de los hombres educados y le mostró su espalda completamente lisa, sin ninguna marca. Le preguntó por qué esa curiosidad tan extraña, y María Teresa inventó una excusa tonta sobre supersticiones familiares. Pero el destino tiene formas crueles de recordarnos que no podemos escapar de lo que está escrito. Una noche, María Teresa decidió sorprender a Ricardo en su consultorio con una cena especial. Llevaba una canasta con comida casera y flores frescas del mercado. Al llegar y encontrar la puerta entreabierta, entró silenciosamente queriendo sorprenderlo. Lo que vio le atravesó el corazón como una daga helada. Ricardo estaba besando apasionadamente a su enfermera, una mujer rubia y sofisticada de la capital, mientras le susurraba que pronto se mudarían juntos a la ciudad y dejarían atrás ese pueblo aburrido y a todas sus tontas campesinas. María Teresa dejó caer la canasta. El ruido hizo que Ricardo volteara con el rostro descompuesto por la vergüenza y la sorpresa. Intentó explicarse, balbucear excusas patéticas, pero ella ya había salido corriendo por los pasillos del hospital con lágrimas ardientes quemando sus mejillas. Esa noche lloró hasta el amanecer, recordando las palabras de Esmeralda. La primera prueba había llegado y la había destrozado. 6 meses después, cuando María Teresa había jurado no volver a enamorarse jamás, apareció Alejandro Cruz en su vida como una melodía inesperada. Era un músico ambulante que llegó al mercado con su guitarra vieja y su voz ronca que parecía acariciar el aire. Alejandro era todo lo contrario a Ricardo, humilde, sencillo, con las manos callosas de quien trabaja con cuerdas y madera, y una mirada soñadora que prometía aventuras en lugar de seguridad. Cada tarde, Alejandro se sentaba cerca del puesto de flores de María Teresa y tocaba canciones que parecían escritas especialmente para ella. Cantaba sobre amores imposibles, sobre corazones rotos que vuelven a latir, sobre segundas oportunidades que el destino regala a las almas valientes. Poco a poco, la música de Alejandro fue derritiendo el hielo que había cristalizado alrededor del corazón de María Teresa. El músico no tenía dinero para invitarla a restaurantes elegantes ni para comprarle vestidos caros. En cambio, le componía canciones bajo su ventana, le escribía poemas en servilletas manchadas de café, y le mostraba rincones secretos del pueblo que ella jamás había descubierto, un mirador escondido donde se podía ver el atardecer completo, una cascada pequeña en las afueras donde el agua cantaba su propia melodía, un árbol centenario donde las parejas enamoradas grababan sus iniciales. María Teresa se enamoró de Alejandro con una intensidad que la asustaba. Era un amor diferente al que había sentido por Ricardo, más profundo, más real, más conectado con su alma. Alejandro le hablaba de sus sueños de convertirse en un músico famoso, de grabar un disco, de llevar su música por todo el país. Y ella lo escuchaba creyendo en cada palabra, imaginando un futuro donde ella vendería flores en el día y por las noches lo vería brillar en los escenarios. Una noche, después de hacer el amor por primera vez en la pequeña habitación que Alejandro alquilaba sobre una panadería, María Teresa tuvo la oportunidad de observarlo mientras dormía.
Recorrió con sus dedos suaves cada centímetro de su piel morena, buscando desesperadamente la marca de la luna creciente. Pero no la encontró, ni en su hombro derecho, ni en el izquierdo, ni en ninguna parte de su cuerpo. Por un momento sintió una punzada de decepción, pero luego se dijo a sí misma que no importaba, que el amor verdadero no dependía de señales místicas ni profecías de ciganlas. Durante un año entero, María Teresa y Alejandro fueron inseparables. Ella lo apoyó vendiendo más flores para ayudarlo a ahorrar para su disco. Dejó de comprar ropa nueva, dejó de darse pequeños gustos, y cada peso que ganaba lo guardaba en una lata escondida bajo su cama, soñando con el día en que pudieran hacer realidad el sueño de Alejandro. Pero cuando finalmente juntaron el dinero suficiente y Alejandro consiguió una oportunidad para grabar en un estudio de la capital, todo se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea. El músico le dijo que debía irse solo, que era su oportunidad de triunfar, que no podía cargar con ataduras sentimentales que lo hicieran parecer poco profesional ante los productores. Le prometió que volvería por ella, que cuando fuera famoso regresaría y se casarían en la iglesia del pueblo. María Teresa lo creyó. Lo despidió en la estación de autobuses con un beso largo y lágrimas de esperanza en los ojos. Durante 3 meses esperó noticias, cartas, llamadas telefónicas. Al principio llegaban mensajes breves, promesas vagas, disculpas por no poder visitarla aún. Luego el silencio se volvió absoluto, como un vacío negro que tragaba toda esperanza. Fue una tarde lluviosa cuando María Teresa vio en la televisión de la cantina del mercado el videoclip del primer éxito de Alejandro. La canción hablaba de un amor nuevo, de una mujer que lo había inspirado en la capital, y en el video aparecía él besando a una modelo despampanante, abrazándola como antes la había abrazado a ella. El presentador del programa mencionaba que Alejandro Cruz se había comprometido con la hija de su productor. Una estrategia perfecta para impulsar su carrera esa noche. María Teresa rompió la lata donde guardaba los últimos pesos que le quedaban y los arrojó por la ventana al callejón oscuro. Gritó y lloró hasta quedarse sin voz, maldiciendo a Esmeralda, maldiciendo las profecías, maldiciendo su propia estupidez por seguir creyendo en el amor. La segunda prueba la había destruido más que la primera. Pasó un año entero antes de que María Teresa pudiera volver a sonreír genuinamente. Decidió que jamás volvería a enamorarse, que dedicaría su vida solo a su trabajo, a hacer crecer su pequeño negocio de flores. Y efectivamente, con dedicación absoluta, logró expandir su puesto hasta convertirlo en una pequeña floristería en la esquina del mercado. Fue entonces cuando conoció a Fernando Domínguez, un empresario exitoso de 40 años que había heredado una cadena de supermercados y buscaba proveedores de flores frescas para sus tiendas. Fernando era todo lo que Ricardo había pretendido ser: realmente rico, verdaderamente poderoso, auténticamente sofisticado. Llegó a la floristería de María Teresa en un automóvil importado, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en un año. Pero a diferencia de Ricardo, Fernando era genuinamente amable. No trataba a María Teresa con condescendencia, sino con respeto profesional. Le ofreció un contrato comercial muy generoso para suministrar flores a sus supermercados, un contrato que cambiaría completamente la situación económica de la joven. No intentó seducirla con palabras baratas o promesas románticas. Simplemente era cortés, profesional y extremadamente atento a los detalles del negocio. Con el tiempo, trabajando juntos en reuniones y visitando invernaderos, Fernando y María Teresa desarrollaron una amistad sólida que lentamente se transformó en algo más. Fernando le confesó que había estado casado antes, que su esposa había muerto de cáncer 5 años atrás, y que desde entonces había centrado toda su vida en el trabajo, huyendo del dolor a través del éxito empresarial. María Teresa compartió sus propias heridas, sus propias cicatrices de amores rotos. Era un amor diferente a los anteriores. No tenía la pasión arrebatadora de Alejandro ni la emoción de la novedad como con Ricardo. Era un amor maduro, construido sobre bases sólidas de respeto mutuo, intereses compartidos y una genuina comprensión del dolor del otro. Fernando le propuso matrimonio después de 8 meses de relación, ofreciéndole un anillo de diamantes y una vida de comodidades que ella jamás había imaginado.
María Teresa aceptó. Se dijo a sí misma que la profecía de Esmeralda había sido solo un cuento, una fantasía de una vieja charlatana que aprovechaba el dolor ajeno. Se convenció de que el amor verdadero no era una marca mística en la piel, sino la construcción paciente de una vida juntos. Fernando no tenía la marca de la luna creciente. Ella ya lo sabía porque habían sido íntimos, pero decidió que eso no importaba. Los preparativos de la boda comenzaron con toda la pompa que el dinero de Fernando podía comprar. Se alquiló el salón más elegante de la ciudad, se contrató al mejor organizador de eventos, se mandaron a hacer invitaciones en papel importado. María Teresa dejó de trabajar en la floristería para dedicarse completamente a los planes de la boda. Aunque extrañaba profundamente el olor de las flores frescas y el contacto diario con sus pétalos suaves, faltaban apenas 2 semanas para la ceremonia cuando María Teresa descubrió la verdad por pura casualidad. Había ido a la oficina central de Fernando para llevarle unos documentos que él había olvidado en casa. La secretaria le dijo que pasara directamente a su oficina privada. Al abrir la puerta sin tocar, encontró a Fernando revisando una carpeta llena de fotografías y documentos. Sorprendido y visiblemente nervioso, intentó cerrar la carpeta rápidamente. Pero María Teresa alcanzó a ver su propia fotografía junto a información detallada sobre su vida, su familia, sus finanzas. Exigió una explicación. Fernando, con el rostro descompuesto por la vergüenza, confesó finalmente la verdad. Su familia, preocupada por su soledad después de la muerte de su esposa, había contratado a un investigador privado para encontrarle una esposa apropiada. Habían creado perfiles de mujeres solteras de la región, evaluando su educación, antecedentes familiares y potencial para adaptarse a la vida de la alta sociedad. María Teresa había sido seleccionada específicamente por su belleza natural, su humildad que podía ser moldeada, y su situación económica vulnerable que la haría dependiente y agradecida. El contrato comercial, las reuniones casuales, toda la relación había sido cuidadosamente orquestada desde el principio. Fernando admitió que se había desarrollado sentimientos genuinos por ella con el tiempo, pero que el origen de su encuentro había sido pura manipulación calculada. Le suplicó que lo entendiera, que lo perdonara, que igual podían ser felices juntos porque ahora sí se amaban de verdad. María Teresa sintió que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies. No gritó ni lloró, simplemente se quitó el anillo de diamantes con manos temblorosas y lo dejó sobre el escritorio de caoba. Caminó hacia la puerta con la espalda recta y la cabeza en alto, ignorando los ruegos desesperados de Fernando. Canceló la boda esa misma tarde, devolvió todos los regalos costosos que él le había dado, y regresó a su pequeña floristería con el corazón destrozado pero el alma curiosamente liberada. Las 3 pruebas de las que Esmeralda había hablado se habían cumplido con una precisión aterradora. María Teresa había pasado por 3 amores falsos, 3 ilusiones que habían roto su corazón de diferentes maneras. Pero en lugar de amargarse completamente, algo extraño sucedió en su interior. Era como si cada desilusión hubiera limpiado una capa de inocencia ingenua, revelando debajo una mujer más fuerte, más sabia, más completa. Decidió que jamás volvería a buscar el amor. Si existía ese hombre con la marca de la luna creciente, que el destino se encargara de traerlo a su camino. Mientras tanto, se dedicaría a vivir su vida plenamente, a disfrutar de su trabajo, a ser feliz consigo misma. Expandió su floristería, contrató a 2 ayudantes y comenzó a dar talleres gratuitos de arreglos florales para niñas del barrio. Pasaron 2 años completos, 2 años durante los cuales María Teresa floreció como nunca antes. No estaba buscando amor, no estaba esperando a ningún príncipe azul. Había aprendido a estar completa consigo misma, a encontrar alegría en las cosas simples, el perfume de las rosas al amanecer, la risa de las niñas en sus talleres. La satisfacción de crear arreglos hermosos con sus propias manos fue en una mañana común de primavera cuando sucedió. María Teresa estaba organizando las entregas del día cuando escuchó un estruendo terrible afuera de su floristería. Un carpintero que transportaba tablones de madera en una carreta vieja había perdido el control y los tablones se habían desparramado por toda la calle, bloqueando completamente la entrada de su negocio. Salió furiosa, dispuesta a reclamarle al torpe carpintero que había arruinado su día. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Diego Herrera, las palabras murieron en su garganta.
Él era un hombre de unos 38 años, con manos grandes y callosas, cabello negro con algunas canas prematuras en las sienes, y ojos color café que transmitían una tristeza profunda mezclada con una calidez inesperada. Diego se disculpó profusamente, explicando que una rueda de la carreta se había roto. Se ofreció a limpiar todo inmediatamente, a compensarla por cualquier pérdida de negocio. Su voz era grave pero gentil, sus modales humildes pero dignos. María Teresa, que había planeado gritarle, se encontró en cambio ayudándolo a recoger los tablones, trabajando lado a lado en silencio mientras trabajaban juntos. Diego le contó que era viudo desde hacía 3 años, que su esposa había muerto dando a luz a su hija Lucía, y que desde entonces criaba solo a la niña mientras trabajaba como carpintero. Había en su voz un dolor que María Teresa reconoció inmediatamente, porque era el mismo dolor que ella había sentido. La misma sensación de pérdida que marca el alma para siempre. No hubo flechazo instantáneo, no hubo declaraciones dramáticas de amor eterno. Simplemente comenzaron a verse. Diego pasaba por la floristería después del trabajo para saludarla. María Teresa le regalaba flores para que las llevara a casa para su hija Lucía. Poco a poco, sin darse cuenta, sus vidas comenzaron a entrelazarse de la manera más natural del mundo. Diego la invitó a conocer a Lucía, una niña hermosa de 3 años con rizos dorados y ojos curiosos. María Teresa se enamoró de la pequeña casi tan rápidamente como se estaba enamorando de su padre. Los domingos comenzaron a pasar tiempo juntos los tres, picnics en el parque, visitas al zoológico, tardes simples haciendo galletas en la cocina de Diego. Era un amor que crecía despacio como una planta bien cuidada. No había la urgencia desesperada de sus relaciones anteriores, no había promesas grandiosas ni gestos extravagantes. Solo había presencia constante, apoyo mutuo, risas compartidas y silencios cómodos. Diego nunca intentó impresionarla con dinero que no tenía o con promesas de futuros imposibles. Simplemente estaba ahí, sólido y real, día tras día, 8 meses después de conocerse. Durante una cena simple en casa de Diego, mientras Lucía dormía en su habitación, María Teresa finalmente entendió que se había enamorado completamente de este hombre tranquilo que arreglaba muebles rotos y criaba solo a su hija con una paciencia infinita. Era un amor diferente a todo lo que había experimentado antes, sin fuegos artificiales, sin drama, pero profundo como raíces de árboles antiguos. Esa noche, cuando Diego la besó suavemente bajo la luz tenue de la lámpara de zumo de esta sala, María Teresa sintió que finalmente había llegado a casa. Hicieron el amor por primera vez con una ternura que le hizo llorar, no de dolor sino de una felicidad tan pura que no sabía que existía. Se quedaron abrazados hasta el amanecer, hablando de sus sueños, de sus miedos, de sus esperanzas para el futuro. Fue en ese momento de intimidad absoluta, mientras la primera luz del día entraba por la ventana, cuando Diego se levantó para preparar café. María Teresa lo observó caminar hacia la cocina, admirando su espalda fuerte marcada por años de trabajo físico, y entonces lo vio, en su hombro derecho, brillando suavemente bajo la luz del amanecer, había una marca de nacimiento en forma de luna creciente perfecta. El tiempo pareció detenerse. María Teresa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras de Esmeralda, que había tratado de olvidar durante años, resonaron en su mente con una claridad cristalina. No dijo nada en ese momento, simplemente observó la marca mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Diego regresó con 2 tazas de café humeante y al ver sus lágrimas se alarmó, preguntando qué había pasado. María Teresa entonces le contó toda la historia. La visita a la cigana años atrás, la profecía de las 3 pruebas, la marca de la luna creciente, los 3 amores falsos que había sufrido. Le contó todo con una honestidad brutal, esperando que pensara que estaba loca. Pero Diego simplemente la escuchó en silencio, sosteniendo su mano. Cuando ella terminó su relato, él sonrió con esa sonrisa suave que tanto amaba y le dijo que él también había visitado a una cigana años atrás, antes de conocer a su difunta esposa. Aquella vidente le había dicho que tendría 2 grandes amores en su vida, uno le daría el regalo más precioso del mundo, pero sería breve como una estrella fugaz. Y el otro llegaría cuando menos lo esperara, cuando hubiera aprendido a ser padre, cuando estuviera listo para amar no solo con pasión sino con sabiduría.
su primera esposa, le había dado a Lucía. El regalo más precioso, pero había partido demasiado pronto, como una estrella fugaz. Y ahora María Teresa había llegado a su vida cuando él finalmente había aprendido a ser un buen padre, cuando había madurado lo suficiente para apreciar un amor tranquilo y profundo. Ambos se miraron con asombro, comprendiendo que sus destinos habían sido tejidos juntos mucho antes de que se conocieran. Que cada dolor, cada desilusión, cada lágrima había sido necesaria para prepararlos para este momento exacto. No era coincidencia que se hubieran encontrado cuando ambos habían dejado de buscar desesperadamente el amor. Cuando ambos estaban completos consigo mismos, María Teresa y Diego se casaron 6 meses después en una ceremonia simple en la pequeña iglesia del barrio. No hubo salones elegantes ni vestidos costosos. Ella llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había modificado y un ramo de las flores más hermosas de su floristería. Lucía fue su damita de honor, esparciendo pétalos de rosa por el pasillo con una seriedad adorable. La vida que construyeron juntos no fue perfecta. Hubo días difíciles, peleas sobre dinero, noches de preocupación cuando Lucía se enfermaba. Pero había algo diferente en este amor, era real, era sólido. Era capaz de sobrevivir las tormentas porque estaba construido sobre bases de amistad, respeto y una comprensión profunda del dolor y la alegría que la vida ofrece. Una tarde, 5 años después de su matrimonio, mientras María Teresa ayudaba a Lucía con su tarea y Diego terminaba de construir una casa de muñecas en su pequeño taller, ella se detuvo un momento para observar su vida. La floristería ahora era un negocio próspero. Diego había expandido su carpintería. Lucía era una niña feliz y segura. No tenían riquezas materiales enormes, pero tenían algo mucho más valioso: paz, amor genuino, una familia verdadera. Esa noche, mientras Diego dormía junto a ella, con Lucía acurrucada entre ambos después de una pesadilla, María Teresa trazó suavemente con su dedo la marca de la luna creciente en su hombro. Pensó en Esmeralda y en aquella tarde lejana en la carpa púrpura. Pensó en Ricardo, en Alejandro, en Fernando y en todo el dolor que había sufrido. Y por primera vez sintió gratitud por cada lágrima derramada, por cada corazón roto, porque todas esas experiencias la habían traído exactamente a este momento, a este hombre, a esta vida. Comprendió finalmente la verdadera lección de la profecía. El amor verdadero no se encuentra buscándolo desesperadamente. El amor verdadero te encuentra cuando has aprendido a amarte a ti misma primero, cuando has crecido lo suficiente para reconocerlo, cuando estás lista no para necesitar a alguien, sino para elegir estar con alguien. Las 3 pruebas no habían sido castigos, sino regalos disfrazados. Lecciones necesarias que la habían transformado de una niña ingenua en una mujer completa, y así, bajo el cielo estrellado que había presenciado su destino desde siempre, María Teresa cerró los ojos y se durmió abrazada a su familia, sabiendo que finalmente había encontrado el amor que la cigana le había prometido, no porque lo hubiera buscado, sino porque había aprendido a estar lista para recibirlo.